Listos, pues muy buenas tardes a todos, a todas. Pues vamos a dar inicio con esta segunda sesión de nuestro seminario permanente de bioética y biocultura. Listos, pues muy buenas tardes a todos. Y bueno, para esto quiero llamar por acá a la doctora Nélida Villafuerte Cosme, quien es nuestra coordinadora y quien va a presentar a nuestro siguiente ponente. Muchas gracias y bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias a todos, a todas, a todes que nos hacen favor de acompañarnos puntualmente. Nos da mucho gusto poder compartir esta experiencia que gracias a la iniciativa de la doctora Jacqueline Alcázar, pues nos permite reflexionar sobre esos temas que entre la bioética y la biocultura se van entretejiendo desde diferentes aristas. Si bien nuestras sesiones no serán una dependiente de la otra, pues sí les invitamos a que nos acompañen a la mayor cantidad de ellas, porque eso nos va a permitir estar como en esa sintonía. Por ejemplo, nuestro primer seminario coordinado, impartido por la doctora Maribel Bolón, la reflexión fue en torno del valor que tiene el conocer y reconocer en la cultura de los pueblos originarios esta visión de esos derechos humanos, de ese manejo del conocimiento, de todas esas instancias que nos pueden hacer estar en sintonía con la manera en que perciben el patrimonio. Y creo que una de las preguntas que se repetía en lo que estábamos comentando la vez pasada es, bueno, ¿y qué sí se puede hacer o dónde vamos a encontrar buenas prácticas? Y ahí es donde está la respuesta. Por eso les decía que como buena serie o buena telenovela, no se pierda nuestro siguiente episodio, pues el episodio la segunda temporada inicia con esta propuesta del maestro Eric Zavala Gallardo, que da mucho gusto y agradezco que nos haya aceptado la invitación, porque es una aproximación de lo que sí se ha podido hacer y de los ejemplos de buenas prácticas que podemos empezar a comprender para saber qué tanto nos funcionan. Quiero presentarles al maestro Eric. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es especialista en desarrollo de la propiedad industrial e intelectual, con mención honorífica por la Universidad Panamericana y candidato a maestro por la Escuela Libre de Derecho. Ha sido profesor de asignatura en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, miembro del Seminario de Propiedad Intelectual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, integrante del Comité Evaluador de la Journal of Supranational Policies and Education, editada por la Universidad Autónoma de Madrid, y del Comité Editorial de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Autor de artículos y ponente en distintos foros en materia de protección del patrimonio cultural de los pueblos originarios y propiedad intelectual, así como coordinador de diversas obras sobre derechos humanos. Fue asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se desempeñó como director del Sistema Bibliotecario y de Consulta Biomerográfica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actualmente trabaja también como consultor en temas de gestión administrativa y biblioteca. Sobre todo creo que es un ser humano con una calidad humana excepcional, que siempre está dispuesto a compartir y ustedes lo van a escuchar el día de hoy y que además nos acerca realidades que a lo mejor no teníamos tan consideradas en nuestra cultura, pero que ahorita que ustedes puedan plantear sus preguntas y empezar el diálogo con el maestro Eric, verán que tiene mucha sensibilidad en esta relación de la bioética y la biocultura. Gracias, maestro Eric Zavala, por haber aceptado la invitación de bioética y ambiente y gracias por darnos esta tarde un rato de su tiempo para poder dialogar sobre estos temas que nos interesan a todos los presentes. Al contrario, doctora Nelly, es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Este, ¿Sí me escuchó? Sí, ¿verdad? Ok. Perdón, es que estoy Sí, entre... perfectamente. Gracias, perdón, es que estoy entre la presentación y la imagen. Les decía nuevamente mi agradecimiento por permitirme participar dentro del Seminario Permanente de Bioética y Biocultura. Gracias a a la doctora Jacqueline Alcázar, a la doctora Nelia Villafuerte por invitarme
Y pues vamos a entrarle ya de lleno. Y como dice la doctora Nelly, sí es un poquito la continuación de qué más podemos hacer. Ya la doctora Maribel Bolón, en la sesión pasada, nos decía de ciertos principios comunitarios, de ciertos principios éticos que había que tomar en cuenta cuando hablábamos o cuando estábamos cerca del patrimonio cultural de los pueblos originarios. Entonces, este caso que les quiero compartir, este, es el de unos protocolos de buenas prácticas del continente australiano, que la verdad, desafortunadamente muchas veces esto no lo tenemos tan cercano, igual por la cuestión del idioma inglés, pero créanme que es una experiencia verdaderamente interesante y de la cual podemos pues, tomar muchas ideas para ver qué hacemos nosotros en México y en Latinoamérica. Pues empezamos este mapa que les comparto, adrede lo puse así de lejitos porque si ustedes alcanzan a distinguir, pues son los primeros, los pueblos originarios del continente australiano. Son bastantes. Ellos se distinguen por regiones, por países, así se les llama, y por las lenguas que dominan. La exposición que quiero platicar, bueno, la plática que quiero tener con ustedes tiene la guía de los siguientes puntos. Primero, quiero hablar brevemente del patrimonio cultural de los pueblos originarios. Es algo que ya todos ustedes están muy familiarizados, para después dar una breve introducción sobre los pueblos originarios en Australia. Después hablar de la propiedad intelectual y el patrimonio cultural de los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque estos protocolos no establecen una normativa especial o específica, sino que adaptan la normativa que existe en materia de derechos de autor. Pues ya lo vamos a ver más adelante. Les quiero compartir brevemente qué son los protocolos de actuación, eh, para después ver en sí los protocolos para la utilización en el arte, la propiedad intelectual y cultural de las naciones originarias. Estos son los protocolos de Australia, los 10 principios que vienen en este protocolo y los ejemplos de utilización del protocolo. Esto va a ser ya muy interesante porque ya se aterriza en casos concretos, pues cómo se va a implementar los protocolos. Para al final de cuentas, poner a su consideración unas propuestas, unas reflexiones sobre qué podemos hacer a partir de reconocer e identificar estas experiencias. Bueno, pues ya entramos en materia. El primero, lo que quiero compartir con ustedes, también siéntanse libres de interrumpirme si quieren participar, adelante. Yo encantado de dialogar con ustedes. Ya abrí mis pantallas para ver si alguien les da la mano. Pues el patrimonio cultural de los pueblos originarios. Eh, Vamos a tener que el patrimonio cultural de manera, en un sentido amplio, pues nos vamos a referir a todas las creaciones artísticas o los bienes de naturaleza arqueológica. En un inicio, así estaba entendido, los bienes de naturaleza tecnológica como tal, los pueblos y las comunidades, y las manifestaciones de indudable valor creativo, manifestaciones tradicionales, artes populares o folclóricas. Estos conceptos que ustedes ven en pantalla son como inicialmente se acercó la teoría y desde los instrumentos internacionales a definir qué era el patrimonio cultural. Ahorita ya tenemos un concepto más fuerte, toda vez que, pues, desde luego que ustedes lo conocen porque por algo estoy aquí, se trata de que no solamente sea una definición de los ordenamientos jurídicos, ¿no? Sino que le entremos desde varias disciplinas y más a este tema que es la cultura y el patrimonio, pues para dar una concepción un poquito más amplia y no tan encasillada en lo jurídico, sino que nos sirva para entender bien el fenómeno y saber precisamente cómo vamos a resolver los problemas que tiene. El patrimonio cultural, entonces, en sentido amplio, son los de los pueblos originarios en específico, no de la sociedad, porque nosotros como sociedad en general, pues tenemos un patrimonio cultural, tenemos tradiciones, tenemos costumbres que son muy valiosas,
pero en esta ocasión la plática versa solamente sobre el patrimonio cultural de los pueblos originarios, en este caso de los pueblos de las primeras naciones de Australia. Ahorita vamos ya, les voy a compartir porque luego tengo que cambiar de términos porque, ya me adelanto. En Australia, la definición que ellos utilizan son los pueblos aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, para referirse a su población. Y en su conjunto les llaman pueblos de las primeras naciones, ¿no? Entonces, por si ven que utilizo a veces los términos indistintamente, es porque pues estoy trabajando a partir del protocolo de Australia y ellos utilizan términos de aborigen, indígena e isleño. Entonces, para que tengan esa salvedad. Todos los conocimientos tradicionales se refieren a los saberes de los pueblos originarios creados, mantenidos y transmitidos de una generación en otra. Las expresiones culturales es cómo se manifiestan estos conocimientos tradicionales a través de la danza, de la pintura, de los objetos de los pueblos originarios a nivel internacional. eh, ya tiene un amplio reconocimiento, ya hay un trabajo en la materia desde la UNESCO y ahorita van a ver ustedes muy aterrizado en la Organización Internacional de Trabajo. La UNESCO, ¿qué nos dice? La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas nos dice que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales. La OIT en el convenio 169, que es básico cuando estamos en este ámbito de los pueblos indígenas, nos dice que estos pueblos tienen el derecho al respeto y protección de su identidad social y cultural, así como de sus costumbres y tradiciones. Eh, bueno, luego pasa, y por eso un poquito quiero platicar con ustedes la cuestión de la propiedad intelectual. ¿Por qué la propiedad intelectual se ha metido estos temas de los pueblos originarios? Pues en sí es porque pues se les ha tratado de encasillar en esta disciplina jurídica porque se trata de creaciones, se trata de obras del intelecto humano, en especial, en este caso, pues de los grupos y de los pueblos originarios. Pero luego, ay, híjole, yo creo que no voy a tener tiempo de ver la patrimonialización de la cultura, que es un proceso que ya va más allá al extremo de seguir, de estar pensando la cultura como un bien dentro de la economía, ¿no? Este término de patrimonialización se refiere a que gente o personas ajenas a los pueblos originarios son las que les asignan el valor al patrimonio cultural. Dicen qué sí vale y qué no vale la pena. ¿Y esto dónde se refleja? Como ya vimos hay tratados internacionales que establecen listas representativas para proteger el patrimonio cultural. Entonces, quien puede registrar este patrimonio, pues son las autoridades estatales. Normalmente son las secretarías de cultura de las entidades federativas o organizaciones gremiales, pero en sí los pueblos originarios pocas veces tienen una participación o pocas veces eh, tienen la oportunidad de participar en sus procesos de registro y de salvaguarda de su patrimonio. Por ejemplo, otro caso de que el Estado, a través de sus instituciones, se apropia del patrimonio cultural de los pueblos originarios, es este. Esta es una pantalla de un registro marcario. Esta es la quinchecua. Quinchecua en purépecha, pues es fiesta. Pero aquí ya el Estado mexicano, y lo subrayé, no sé si se alcanza a ver, pues fue el que registró la palabra quinchecua como marca, ¿no? Y para llevar ellos a cabo un festival cultural, en el cual los pueblos originarios pues tampoco tienen poca participación y por ejemplo, este festival es elaborado pues cuando lo quiere llevar a cabo el Estado con fines de atracción turística, ¿no? En el país existe esta Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
Esta es una ley, la teoría la conocemos como ad hoc, o sea, especial, para tratar de proteger y salvaguardar el patrimonio cultural. Eh, Desafortunadamente, pues no es motivo de la plática de hoy, pero quiero darles el contexto internacional, el nacional, para que vean se va a insertar estos protocolos y qué es lo que van a aportar, qué es lo que van a aportar diferente, ¿no? Muchas veces, en esta ley, lo que sí les puedo comentar es que pues, es una ley, se publicó esta en el 2022, tiene poco, pero tampoco pero bueno, ha dado pocos resultados, la verdad. Eh, a pesar de que hemos querido saber qué es lo que ha hecho la Secretaría de Cultura, porque es la entidad encargada de tutelar esta ley, pues no nos han dicho nada. Dicen que están resolviendo asuntos y que no pueden decir la información sobre los posibles conflictos y las posibles acciones que se han implementado por el Estado para defender el patrimonio cultural. Pero de que existe, ahí está. Es una ley que como tal, este, pues aunque dice que reconoce el valor y los sistemas normativos indígenas, a la vez impone el derecho estatal, pues para que se pueda ejercer estos derechos a favor de los pueblos. Entonces tiene muchos asegúnes, falta también su reglamento y falta saber cómo se está aplicando. Nuestra Constitución, en la reforma del año pasado, finales del año pasado, hace otra vez hincapié en esta obligación del Estado mexicano para preservar, proteger, desarrollar su patrimonio cultural, material y inmaterial, y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad de los pueblos indígenas, ¿no? Así lo maneja la Constitución. Entonces, a ver, nada más quiero con breve, eh, esta breve introducción, pues decirles que a nivel internacional están las disposiciones, están los tratados, están las declaraciones, las convenciones. A nivel nacional tenemos una ley específica y la propia Constitución nos mandata pues que pongamos un interés especial en proteger el patrimonio cultural. Pero vamos a ver qué más pasa. Como ya les anticipaba, esta ley, por decirlo, esta ley y tanto la reforma constitucional, pues no han tenido un impacto significativo, ¿no? Seguimos siendo testigos de la apropiación, del uso indebido del patrimonio cultural. Lo que más fácil es de identificar, pues son el uso de las artesanías, ¿no? Tanto por empresas transnacionales de moda o por piratería china, ¿no? Y que pues prácticamente no pasa nada. Lo único que se ha identificado es que se solidarizan con los pueblos originarios que se quejan, pero no más. Se queda en un tuit, queda en un comunicado, pero una medida efectiva y que pueda hacer que que las empresas o las personas que utilicen el patrimonio cultural lo sigan haciendo, todavía no lo vemos, ¿no? Bueno, hasta ahí ya la introducción. Vamos ahora a ver los pueblos originarios de Australia. Ya les anticipaba un poco este gran continente. Esta es su división política, eh, que difiere mucho del impacto que tienen en pueblos originarios y en lenguas. Australia es un país muy rico en diversidad biológica y también pues muy cosmopolita, ¿no? Son ciudades que están a la vanguardia en servicios públicos, en infraestructura, pero como ya vamos a ver, tienen una gran deuda con los pueblos aborígenes de ese país. Bueno, vamos a entrar ya. Esta imagen que ven ustedes precisamente es sobre los isleños del Estrecho de Torres. ¿Por qué se les llama así? Porque precisamente se les designa a estos habitantes, a los que viven en estas islas, que están al norte de Australia por Queensland y por Nueva Guinea. Entonces, todas estas islas
son parte de Australia y a los habitantes de ahí se les designa como isleños del estrecho de Torres. En sí, como ya me adelanté, a los habitantes del continente, la masa continental de Australia, son los pueblos aborígenes como tal, aborígenes o indígenas. Se hace esa distinción y en su conjunto los llaman como pueblos de las primeras naciones. Eh, pues tenemos que hacer un poquito de historia, tenemos que recordar que también Australia sufrió de la colonización europea, en específico de Gran Bretaña en 1788. Este, a pesar de que Australia se le considera como, después de África, la población más antigua de la humanidad, ¿no? Los europeos llegaron a colonizarla en 1788 y aunque ellos no lo quieran reconocer oficialmente, pues hubo grandes matanzas, hubo una asimilación cultural muy terrible. Ahorita van a ver unos ejemplos y pues toda esta riqueza de estos pueblos originarios pues quedó muy, muy lastimada. Las primeras naciones, eh, por ejemplo, estos datos son de un censo del 2020, que nos dicen que de los 25 millones de australianos, solo el 3% son integrantes o se identifican como parte de las primeras naciones, ¿no? Es un 3% de la población, a diferencia de México, que por ejemplo, según el censo del 2022, los pueblos originarios equivalen al 19% de la población. En Australia están ahorita en el 3%, ¿no? Y de este 3%, el 91.4 se identifica como de origen aborigen, 4.2 como isleño del Estrecho de Torres y 4.4 como aborigen e isleño. Entonces, para que vean ustedes cómo se identifican estas poblaciones. De nueva cuenta, pongo con ustedes esta imagen porque esta es la distribución actual de los pueblos originarios en Australia. Como ustedes pueden ver, es muy, muy diverso. Y vamos a hablar de parte de lo que sufrieron los pueblos de las primeras naciones. Aquí les pongo una imagen que, que se ven unos niños porque se le llama la generación robada. Esta generación robada se trata de niños que fueron separados de sus familias. ¿De qué año fue? Híjole, de 1910 hasta 1970. No hay cifras exactas de cuántos niños fueron separados, cuántas generaciones fueron robadas, como se reconoce esta situación, pero según un informe del 1997 se estima que al menos uno de cada 10 niños fue separado de su familia, ¿no? Entonces, a partir de la colonización, eh, los pueblos de las primeras naciones fueron, además de masacrados, de discriminados, fueron alejados a vivir en asentamientos, en misiones religiosas. Este, Sufrieron también de esta generación robada. Pero todavía no cambia mucho la situación en Australia. Aquí les pongo la imagen de una nota periodística del 2023, de octubre, donde se intentó por parte del gobierno australiano, se puso a consideración a un referéndum la propuesta para modificar su constitución, con el objetivo de reconocer y crear un organismo consultivo que diera voz a los indígenas ante el legislativo y ejecutivo en asuntos de su competencia. Desafortunadamente, lo que pasó ahí con más del 70% de los votos contados, la población de Australia decidió que no estaba de acuerdo con este referéndum y también esto se refuerza
pues con la discriminación que siguen sufriendo los pueblos originarios. A ver, aquí les pongo a ustedes, estas son las banderas, la de la izquierda, la de rojo y negro, con el círculo amarillo, es la bandera con la que se identifican los pueblos aborígenes. Y la que está a la derecha, la verde con azul, es con la que se identifican los isleños del Estrecho de Torres, ¿no? ¿Esto por qué? Porque a pesar de que Australia tiene una gran deuda con sus pueblos de las primeras naciones, han estado intentando desde su gobierno, pues de algún modo cambiar esta situación, ¿no? Les han permitido ahora sí, por ejemplo, durante el periodo que estuvieron en misiones, hasta 1965, por ejemplo, no podían votar, entonces no pueden utilizar su lengua originaria. Y ahora el gobierno lo que está haciendo es tratando de incluirlos, ¿no? Por ejemplo, está el caso de que en el 2021 se modificó su himno nacional para tratar de incluirlos y de que se sintieran identificados. Decía la frase del himno, porque somos jóvenes y libres, y se cambió a porque somos uno y libres, para tratar de reconocer la historia anterior al colonialismo. Eh, ¿Cómo está trabajando el gobierno australiano? El gobierno australiano, eh, a pesar de que sufrió este revés con la no aprobación del referéndum, dentro de sus políticas estatales busca siempre reconocer el legado de los pueblos originarios. Por ejemplo, este es un aviso que siempre si ustedes después de estar aquí escuchándome, deciden investigar un poquito más y entran a cualquier página con pueblos originarios y Australia y entran a una página del estado, van a ver que siempre va a aparecer antes de entrar al contenido un agradecimiento al país. Este reconocimiento, esta es la traducción. Este reconocimiento siempre se hace cuando se están tratando de los pueblos originarios. Dice así: reconocemos a los numerosos custodios tradiciones del país en toda Australia y honramos a sus antepasados y presentes. Respetamos su conexión profunda y duradera con sus tierras, ríos y grupos de clanes circundantes desde tiempos inmemoriales. Apreciamos la riqueza de las expresiones artísticas y culturales de los pueblos de las primeras naciones. Tenemos el privilegio de reunirnos en este país y a través de este sitio web para compartir conocimientos, cultura y arte, ahora, en el presente y con las generaciones futuras. Los pueblos de las primeras naciones deben tener en cuenta que este sitio web puede contener imágenes o nombres de personas que han muerto. Bueno, este se los pongo como un ejemplo, porque el ejemplo más específico son precisamente los protocolos de los esfuerzos que está haciendo el gobierno australiano para, de algún modo, reivindicar los derechos de sus poblaciones originarias. Ahora sí, ¿por qué tengo que hablar de propiedad intelectual y patrimonio cultural? Porque dentro del sistema normativo, dentro de los organismos internacionales, es el lugar que más acomodo le han dado y lo han asimilado, por ejemplo, a las creaciones tanto en derecho de autor como en propiedad industrial, ¿no? Brevemente, ¿qué es la propiedad intelectual, no? La propiedad intelectual se compone de dos ramas. O sea, por una parte, el derecho de autor, que se encarga de la protección de derechos de autores, artistas, intérpretes y ejecutantes en general. Propiedad industrial es toda la regulación y otorgamiento de patentes, marcas, diseños industriales, avisos comerciales, denominaciones de origen, indicaciones geográficas, ¿no? Y en cierta manera, como se ha intentado de algún modo solventar estas deficiencias normativas, es tratando de que la propiedad intelectual de algún modo proteja parte del patrimonio cultural de los pueblos originarios. ¿En dónde? En estos puntos, por ejemplo. En los conocimientos tradicionales. Se busca proteger saberes agrícolas, técnicos o ecológicos.
Por ejemplo, en materia de diversidad biológica hay un tratado en específico que es el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que ahí se reconoce específicamente que se puede patentar el material biológico asociado a conocimientos tradicionales de pueblos indígenas, ¿no? Y tiene todo un procedimiento para llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque es importante los conocimientos tradicionales porque son los que, a pesar de que muchas veces son menospreciados cuando se les compara con el conocimiento científico, porque se dice que es un conocimiento antiguo, no válido o que no es comprobable, no tiene, carece de metodología, en la práctica se ha visto que estos conocimientos, pues en verdad resuelven las problemáticas de cientos de años que han tenido los pueblos originarios y que a través de su experiencia y su conocimiento de su entorno, de la naturaleza, pues han encontrado respuestas, ¿no? Tanto de propiedades de plantas, de variedades de alimentos, del maíz, por ejemplo. Entonces, sí tiene un impacto. ¿Por qué? Porque si no se hace nada para reconocer este valor de los conocimientos tradicionales, pues sucede lo que muchas veces pasa, que las farmacéuticas llegan y registran como patente un conocimiento tradicional y se quedan con la propiedad intelectual, llegando en algunos casos hasta prohibir a los propios pueblos originarios el uso de los conocimientos tradicionales porque ya están protegidos por el sistema jurídico. Donde también podemos encontrar propiedad intelectual en las expresiones culturales tradicionales. Puede ser la danza, las historias, los diseños, lengua, literatura de los pueblos originarios. Como aquí, por ejemplo, en derechos de autor, si un pueblo originario decide proteger una historia de la comunidad, pues lo primero que tienen que hacer es escribirla y registrarla. A partir de este registro, en teoría, pues ya queda protegida dentro del sistema jurídico y evita que alguien más se adueñe de estas historias. También puede ser en representaciones, ceremonias, danzas, canciones, objetos culturales, artesanías, joyas, artes visuales, fotografías, textiles. También tienen información o material secreta. Esto, si se quisiera proteger también, desde el derecho se ha visto que puede protegerse como secretos comerciales, ¿no? Pero bueno, es materia de otro análisis. Eh, por último está la documentación sobre el patrimonio de los pueblos originarios, películas, fotografías. ¿Esto qué quiere decir? Que, que alguien no puede llegar nada más a una comunidad, a un pueblo indígena, a grabar alguna ceremonia, a sacar fotografías sin el consentimiento de los pueblos, ¿no? Entonces, ahí el derecho, desde la propiedad intelectual, ofrece cierto tipo de protección si los pueblos originarios lo quieren llevar a cabo. Pero, ¿qué pasa? Los derechos entonces de los pueblos originarios en materia de propiedad intelectual los podemos resumir en estos puntos. A poseer y controlar la propiedad intelectual es el primero. Garantizar que cualquier medio de protección se fundamente en el principio de libre determinación. Deben ser reconocidos como los principales guardianes e intérpretes de sus culturas. Tienen el derecho de negar o autorizar el uso de su patrimonio cultural, en especial el que va a ser un aprovechamiento comercial, y mantener en secreto los conocimientos o prácticas rituales, ¿no? Además de una atribución plena y adecuada. Permítanme, por favor. Ahora vamos a ver brevemente si funciona o qué asegúnes tiene la protección que desde el derecho, desde la propiedad intelectual, se le busca dar al patrimonio cultural. Este es un caso, y ahorita que vamos a platicar, conocer un poco el caso de Australia. Este es un caso de precisamente artesanía de Australia. Es el caso de Milpurru contra Indorfun Compañía. Este es un caso presentado con motivo de la importación y venta en Australia de tapices fabricados en Vietnam que reproducían sin autorización las obras de artistas
artistas aborígenes, ¿no? Aquí vamos a ver. Este es un caso que se ha citado muchas veces, por eso hasta pongo ahí la fuente por la propia Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. A la izquierda ustedes pueden ver la obra original del artista aborigen, que es Marika Wanda, este, que son como, bueno, que son como unas lagartijitas, están a la izquierda. A la derecha está el tapiz vietnamita, que pues precisamente pues, se pirateó la obra del artista indígena. Y fíjense más, los propios tapices vietnamitas llevaban esta leyenda en sus etiquetas, que dice así: estos singulares tapices colgante para pared y alfombras han sido diseñados por artistas aborígenes de toda Australia. Los artistas reciben regalías por cada tapiz vendido. Dado que el tejido de tapices no es una tradición del pueblo aborigen, las alfombras han sido fabricadas en Vietnam, donde se han podido combinar las habilidades artísticas del pueblo aborigen con los métodos tradicionales de confección del pueblo vietnamita. Lo cual era totalmente una mentira, ¿no? Porque nunca pidieron autorización, ni mucho menos compartieron de los beneficios que tuvieron por la venta de estos tapices. Aquí les comparto una foto del artista original de esta obra. Estas obras, le- estas obras son de artistas aborígenes, pero ya eran propiedad, ya se las habían comprado por museos de Australia, ya estaban exhibidas, expuestas en catálogos de estos museos de Australia. Por eso fue que en Vietnam se dieron cuenta de ellos y se les hizo fácil, pues, piratearlo. Sin embargo, lo que aquí se trató de los artistas aborígenes, lo que expusieron ante el tribunal era que estas obras de arte, como lo estamos viendo, hacen referencia a narraciones sobre la creación y a sueños con un significado espiritual y sagrado para las culturas de los grupos de los artistas. O sea, ellos no se quejaban simplemente porque les habían copiado su obra, sino porque la obra que le estaban copiando tenía un significado más allá de la expresión material, ¿no? Eh, Sin embargo, el tribunal australiano no se metió a validar o a darle algún reconocimiento a esta interpretación de los artistas aborígenes, simplemente dijo, y aquí lo vemos, ahora sí que es sencillo ver que es una copia, entonces el tribunal determinó que hubo una infracción al derecho de autor de los artistas, ¿no? Pero dejó a un lado todo el trasfondo y el sentimiento y el sentido espiritual que tenía para cada uno de los artistas, ¿no? Otro de los casos, es el caso de Milpurruru contra otra empresa, yo no me acuerdo dónde es esta empresa. Bueno, ya es una empresa de textiles. eh, bueno, esta es la conclusión del caso anterior. El tribunal, aunque sí dijo que había un daño cultural, simplemente dijo que había una violación del derecho de autor y condenó a tratar de reparar el daño, pero de manera económica, ¿no? Este caso es el de Bulun Bulun contra otra empresa de textiles. Este caso fue presentado con motivo de la importación y venta en Australia de textiles impresos que infringían el derecho de autor de un artista aborigen, ¿no? El artista se llama John Bulun Bulun, se llamaba, perdón, ya falleció. Este caso es de 1998. La imagen que ven es parte de las obras de este artista, pero aquí lo que el señor Bulun Bulun argumentaba en la demanda es distinto. Mira. Aquí el artista era miembro también dirigente del pueblo Ganalbingú del territorio norte de Australia. Y él decía que la reproducción autorizada de su obra
amenazaba la totalidad del sistema y las formas que sostienen la estabilidad y la continuación de la sociedad, de su comunidad, ¿no? Decía en su demanda que esta copia interfería con la relación entre las personas, los ancestros creadores y las tierras dadas a los pueblos por el ancestro creador. Si ven, también decía aquí el artista que él no era el dueño de la obra en sí, que él logró ser representante de su comunidad y que en quien tenía los derechos sobre la obra era su comunidad, no él, que él actuaba como un intermediario para representar estos simbolismos de del sentimiento sobre la naturaleza y sobre su entorno, pero no era de él, era de la comunidad, ¿no? Entonces dice que él no tendría que estar de acuerdo con la utilización de la obra, sino el pueblo Ganavilgú. El tribunal, sin embargo, no se metió a esto, resolvió que las leyes y costumbres de los Ganavilgú no eran parte del sistema jurídico australiano, ¿no? O sea, que en caso de que hubiera una infracción, o sea, en caso de que hubiera una copia, este, pues se tenían que poner la demanda y si había una infracción de derecho de autor, pues se sancionaba. Entonces, sí se determinó que hubo una sanción, son alrededor de 8 obras de artistas y sí se condenó sí se sancionó a esta empresa, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Como les traté y perdón si no sé si sea muy rápido, pero lo que quiero que ustedes tengan presente es que los artistas en un caso no se quejaba por la copia en sí, sino se quejaba porque esa copia ofendía o transgredía el sentir de su comunidad. En el segundo caso, el autor decía que él no era el afectado, sino su comunidad, y que era la comunidad la que tenía derecho sobre la obra, no él, y que esta copia pues transgredía la cultura de su pueblo porque se estaba metiendo con conocimientos sagrados. Entonces, como vimos, el tribunal, porque fue una corte australiana, no le interesó, o sea, no se metió a analizar el significado y la relevancia cultural de estas infracciones, sino simplemente se puso a decidir si era una copia o no. Y si era una copia, pues se condenó a la empresa pues a retirar la mercancía y a pagar daños y perjuicios, ¿no? Como sucede aquí también en México. Entonces, esto lo expongo a ustedes para que vean qué límites, por ejemplo, tiene el derecho de autor para la protección del patrimonio cultural. Alguno, aparte de esto que ya vimos en estos dos casos, está, por ejemplo, el requisito de originalidad, que este principio está establecido en todo el mundo, ¿no? Para ser protegida una obra por derechos de autor tiene que ser original. Y la obra original, originalidad en qué radica, en que sea algo, producto de la creación, primeramente de una persona, pero que aporte algo nuevo, ¿no? Algo novedoso. No, más bien algo distinto, algo creativo, porque la novedad, perdón, es un elemento que se exige, pero para el registro de patentes en materia de invenciones. Pero bueno, ya ven ustedes que al tratar de encajar el patrimonio cultural a estos requisitos de derecho de autor, nos enfrentamos a problemas serios, ¿no? Además, por ejemplo, de que contra este requisito de originalidad, muchas personas dicen que todas las expresiones culturales de los pueblos originarios ya no son originales porque tienen muchos años de difusión y están a disposición del público y por lo tanto no aportan nada, nada nuevo, ¿no? Entonces, es un límite que tenemos ahí presente. Otro requisito que nos pide el derecho de autor es un autor identificable. Dentro del derecho de autor, los autores pueden ser creadores individuales o coautores, pero no se reconoce una propiedad colectiva
sobre una determinada obra. El derecho de autor también pide que para proteger una obra tiene que estar fijada, o sea, tiene que estar plasmada en un soporte material. Y esto, pues esto difícilmente en la tradición oral de la mayoría de los pueblos originarios, pues vamos a poder lograr la protección de todas estas expresiones o narrativas que hacen los pueblos, pero sin que se grabe, sin que se escriban, etcétera, ¿no? En la duración limitada, el derecho de autor no es para siempre, aunque hay sus excepciones, porque también como es el derecho, siempre se le busca cómo sí puede durar más. Nada, les dejo el chisme, por ejemplo, es el caso de que en Estados Unidos se reformó su ley de propiedad intelectual, pues, para darle más años de protección a Mickey Mouse. Por eso Mickey Mouse todavía es propiedad de Disney, aunque ya se haya muerto hace más de 100 años su autor, sigue protegido porque se modificó la ley para darle más protección. Pero bueno, tienen un límite a final de cuentas y los pueblos originarios desean una protección indefinida para su patrimonio cultural. Entonces, el derecho de autor aquí también les queda debiendo. Como otro elemento importante es que los pueblos originarios tienen distintas concepciones de la propiedad, ¿no? Muchos, y como lo vimos con este artista aborigen, pues él decía que la obra no era suya, que era parte de su comunidad y que él simplemente actuaba como un representante. Entonces, este concepto de propiedad intelectual y propiedad del patrimonio cultural, pues tiene muchos asegúnes, ¿no? Porque cada pueblo o comunidad tiene una connotación distinta. Por ejemplo, ya muchos más bien se reconocen como detentores, como portadores, como custodios, ¿no? Entonces ahí la propiedad, el derecho de autor les queda de ver, porque es muy estricto en decir que la propiedad que una obra le pertenece a determinada persona y se acabó, ¿no? No hay esta propiedad comunitaria. Y, por ejemplo, una de las más importantes límites es que el derecho de autor no abarca el estilo y el método de fabricación de las obras, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos proteger las artesanías como tal? Es bien difícil. ¿Por qué? Porque el derecho de autor no puede impedir que alguien haga un bordado idéntico a los de Tenango, o que alguien utilice una técnica de puntillado para adornar la cerámica, por ejemplo, ahí de los pueblos de Michoacán, o de cualquier artesanía. Ustedes ven que se emplean ciertas técnicas y también ciertos materiales. Estos no pueden estar protegidos por derecho de autor. Lo que se protege como tal son la obra idéntica, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, esta obra, si alguien más hace una obra idéntica a esta, se está ante un plagio. Pero si le mueve tantito, si por ejemplo aquí le pone otro círculo, en lugar de ser 5 círculos, le añade otro círculo en esta obra de arte, pues ya es una obra distinta y ya no puede ser reclamada por derecho de autor. Entonces es algo que afecta mucho a los pueblos originarios, porque no van a estar, por ejemplo, en el caso de que hay cooperativas o marcas colectivas de prendas de vestir, no pueden estar registrando todos los diseños de las camisas, de los bordados. Es algo ilógico, impráctico, pero que visto desde el derecho de autor se permite. ¿Por qué? Porque el derecho de autor tiene otra connotación. Sí protege la creatividad y busca que el autor, que el creador sea recompensado por su obra, ¿no? Que pueda decidir si la explota o no comercialmente, que pueda aprovechar y beneficiarse de su obra. Pero no va más allá. No tiene la forma de meterse con los significados o los sentidos que las personas les dan a las obras. Porque el derecho de autor no protege ideas, no protege técnicas ni materiales, sino lo que se plasma.
tanto sea en un dibujo, en una prenda, en un libro, en una obra, en una canción, ¿no? Eso sí protege, pero más allá no. Y vamos a entrar ya a los protocolos de actuación. Cuando hablamos y escuchamos protocolos, este, pues aparece un montón de cosas. Aparecen protocolos, por ejemplo, aquí les puse unas imágenes de ejemplos de seguridad para periodistas, protocolos de seguridad para cómo desalojar hasta un edificio, ¿no? ¿Qué hacer en caso de que pase alguna emergencia? Hay protocolos también, en este caso, ya desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, para actuar con infancias, en perspectiva de género, en caso de tortura y para personas migrantes. Pero, ¿qué son los protocolos? Los protocolos son documentos que reúnen buenas prácticas y en los que se establecen principios o bases a seguir sobre determinados temas, ¿no? Algo que tenemos que tener presente de los protocolos es que su cumplimiento no es obligatorio. Es decir, no es vinculante, nadie te obliga a seguirlo, no hay ninguna sanción si no lo sigues, sino como reúne principios y buenas prácticas, esto queda al arbitrio pues, de cada persona, ¿no? Pero bueno, esto puede ser visto como una, bueno, como una desventaja, pero también si queremos, pero también es una desventaja cuando nos conviene, porque no es tan así. Dentro del sistema jurídico, por ejemplo, ustedes cuando van a comprar cosas o van a algún negocio, ven que algunos productos o servicios tienen marcas de certificación, ¿no? Dicen ISO 9000, quién sabe qué, ¿no? Por ejemplo, esas marcas, esos cumplimientos de normas, esas normas o estándares internacionales no son obligatorios. No hay ninguna sanción jurídica para quien los incumpla, pero sí reportan más beneficios para quien los cumplan, ¿no? A los compradores, a los usuarios, pues nos da cierta garantía de calidad, cierta garantía de que un proceso está bien realizado, si sigue cierta norma o no. Pero entonces veamos que sí pueden ser exigibles, sí pueden guiar la conducta, entonces vamos a aprovecharlos en el sentido de lo que sí puede generar. Y algo que puede generar y que es muy importante es la legitimación. Estos protocolos, como no los genera un ente colegiado, como en el caso normal de una ley, que sería pues el Congreso o el Senado, o en el caso de un municipio, el Cabildo, o sea, no lo genera una autoridad formal, sino quien lo elaboran son los interesados. Entonces, esto es muy importante porque permite que en un plano de igualdad todas las personas que tienen que ver sobre un tema, pues aporten soluciones y decidan qué es lo mejor para resolver determinado tema, ¿no? Lejos de toda la burocracia y lejos de todas las conveniencias políticas o no de decisión sobre determinados temas. Bueno, además de esta ventaja de legitimación, los protocolos también tienen un rol formativo y educativo, toda vez que establecen normas éticas de conducta que guían la forma de hacer uso de las cosas, ¿no? O la forma de actuar. En este caso, que ya vamos a entrar al protocolo, nos van a decir estos protocolos cómo hacer un uso respetuoso de la propiedad intelectual y cultural de los pueblos originarios, ¿no? Aquí ya está la portada del protocolo. Este protocolo fue elaborado por la autoridad australiana encargada de las artes. Y ahorita van a ver por qué está situada también ahí. Estos protocolos, con todo su nombre, protocolos para la utilización en el arte de la propiedad intelectual y cultural de las naciones originarias, establecen, como ya venimos viendo, mejores prácticas para ejecución de proyectos culturales que involucren conocimientos y expresiones culturales de los pueblos originarios. Son consideraciones éticas basadas en buena fe, respeto mutuo y confianza.
están destinados a guiar la actividad artística eh, de toda la industria cultural cuando se enfrenta o cuando quiere utilizar parte del patrimonio cultural de los pueblos originarios. ¿En dónde se puede utilizar estos protocolos? Pues en un montón es toda una industria, es la llamada industria cultural, en las artes visuales, en las pinturas, dibujos, esculturas, fotografías, en la música, en el teatro, en la danza, en la literatura, en las obras multimedia, en festivales artísticos. Todas estas disciplinas o áreas de las artes, si quieren emplear, utilizar parte del patrimonio cultural de los pueblos originarios, tienen que seguir estos protocolos. Y esa es una de las grandes ventajas que tienen los protocolos. Bueno, aquí vemos un artista aborigen, que también esos protocolos sirven para ser utilizados por artistas indígenas y no indígenas. Les sirven a las organizaciones internacionales, a las agencias del gobierno, a los consejos locales, a galerías, museos, centros del arte, a saber cómo utilizar el patrimonio cultural, cómo hacer un uso respetuoso. En México, si ustedes me preguntan qué tengo que hacer o cómo me guío para utilizar de manera respetuosa los elementos culturales de, por ejemplo, del pueblo purépecha, no sabría decirles a qué acudir, ¿no? Es complejo el tema, sí, pero tenemos que empezar a trabajar sobre algo, ¿no? Y por eso quiero compartir con ustedes esta experiencia australiana. El Consejo de Australia utiliza este protocolo para fundamentar su trabajo, toma de decisiones y promoción de seguridad cultural. Algo que sirve también y que aquí también en México podríamos utilizar es, por ejemplo, para las artistas no aborígenes que quieran obtener recursos económicos del gobierno australiano, no lo pueden hacer si no cumplen los protocolos. Entonces, este requisito, la verdad, sí es importante porque el Estado está, de alguna manera, está cumpliendo su función de garantizar y de reglamentar el uso respetuoso, pero ya en los detalles, ya en la aplicación, queda a decisión de las propias comunidades de cómo hacerlo, ¿no? Pero lo que sí hace el Estado australiano es, si no cumple los principios, no hay financiamiento. Entonces, esto es un elemento importante. Los principios de los 10 protocolos. Los 10 principios de los protocolos, perdón. Estos son los 10 principios. El primero, respeto. Segundo, libre determinación. Comunicación, consulta y consentimiento. Interpretación. Integridad cultural y autenticidad. Secreto y confidencialidad. Atribución. Participación en los beneficios. Continuidad de las culturas. Y reconocimiento y protección. Vamos a entrar ya en materia. Bueno, va a quedar mucho más claro ahorita que entremos al ejemplo, pero sí quiero darles algunos elementos de cada uno de los principios. El número uno es el respeto. El respeto hacia los pueblos originarios es fundamental y básico de toda actividad que involucre su patrimonio cultural. Para esto, ¿qué protocolos nos dan? Nos dicen que en caso de que yo vaya a desarrollar un proyecto cultural, tengo que invitar a un representante de los pueblos originarios a dar el saludo, bienvenida en la apertura oficial de toda actividad. Quiero inaugurar una exposición artística con patrimonio cultural, tienen que estar un representante de los pueblos originarios en los eventos, ¿no? Los organizadores o quien desarrolla este proyecto, dependiendo en qué disciplina artística sea, tienen que exhibir y dar a conocer que lo que están haciendo es parte del patrimonio cultural de determinado pueblo originario. Puede utilizar letreros en los sitios de internet, en los discos, por ejemplo, en los libritos, en cualquier elemento que permita el proyecto artístico, tienen que manifestarse que se está haciendo con parte del patrimonio cultural de los pueblos originarios. Por ejemplo, este es otro ejemplo que siempre se tiene que
realizar cuando empieza un evento es una bienvenida al país, ¿no? Se reconoce siempre antes de empezar un evento que los aborígenes australianos y los isleños del Estrecho de Torres son los habitantes originales de Australia. Como tales tienen un fuerte vínculo con el país, es decir, con la totalidad de la vida y el espíritu de la zona de la tierra, en particular que ellos y sus antepasados habitaron. Esta bienvenida siempre la van a ver ustedes cuando se lleva a cabo un proyecto cultural. Segundo principio, libre determinación. Hay que tomar libremente sus decisiones y de manera informada, ¿no? Y que en determinado momento pueden decidir también que no quieren, que no van a permitir que su patrimonio cultural sea utilizado en un proyecto cultural, ¿no? ¿Y cómo pueden ejercer esta libre determinación? Los protocolos nos dicen que si yo como líder de proyecto quiero utilizar cierta música o cierta danza de un pueblo originario, tengo que contratar a un asesor o grupos de asesores que sean integrantes de la comunidad, no tienen que ser ajenos. Si no se cumple esto, falta un principio y no hay financiamiento. Se tiene que contratar y dice la palabra es específica, es contratar, tiene que haber un pago. El proyecto cultural tiene que contemplar el pago a asesores que sean parte de la comunidad para que orienten y delimiten el uso del consentimiento de la expresión cultural. Tienen que contar con un representante de la autoridad del pueblo para garantizar que el proyecto cuente con la visión y con la opinión del pueblo. El 3, comunicación, consulta y consentimiento. Mm, Aquí nos habla que también es un derecho que está ya está muy establecido en toda la normativa, que es el derecho a la consulta de los pueblos originarios. Aquí, ¿cómo lo aterrizan? Que esta comunicación y consulta sea previa al desarrollo del proyecto, durante y después del proyecto cultural. ¿Por qué después? Porque tienen que los pueblos originarios determinar si el proyecto puede seguir más años o si deciden que se termine o se elimine su participación de él. Entonces dicen que los protocolos dicen que para hacer una consulta efectiva, eh, primero pues hay que identificar a qué pueblo originario pertenecen, ¿no? También tienen que contratar a un asesor cultural que aporte información importante sobre la forma en que puede ser utilizado el patrimonio cultural en el proyecto. Se tienen que contratar intérpretes y traductores que auxilien en los procesos de consulta y en la obtención del consentimiento. Algo que siempre que los protocolos hacen hincapié es que la forma de comunicación en consulta va a depender del pueblo que se trate. O sea, no hay una regla específica, sino que tienen que estar sujetos a, a los sistemas normativos de cada pueblo. Y para eso nos piden que contratemos un asesor cultural para que precisamente nos guíen y sepamos nosotros cómo es la forma adecuada de obtener el consentimiento de la comunidad. Los protocolos también señalan que para el proyecto cultural se tienen que prever bien los tiempos, algo que en México carecemos mucho de, casi todo lo hacemos en la carrera. No, aquí nos piden que se prevea el tiempo suficiente para que esta comunicación, consulta y consentimiento pueda ser llevada a cabo sin prisa, sin apuros, sin presiones a los pueblos. Tienen que estar sujetos más bien a los tiempos de las propias comunidades y a la forma en que ellos deciden sus asuntos. Por ejemplo, no todos los pueblos tienen los mismos sistemas de autoridades. Por lo tanto, entonces puede haber pueblos que se deciden en una asamblea de toda la comunidad o puede haber otros que el que decida es el jefe o el representante, ¿no? Entonces, son procesos muy distintos, pero que siempre van a abarcar tiempo. Y también lo importante es que, que también los líderes de proyecto tienen que estar
pendientes de que puede ser un no, que además, que a pesar de que se haga la comunicación, la consulta y todo se lleve a cabo conforme a los protocolos, pues a final de cuentas el pueblo puede decidir que no quiere participar en determinado proyecto cultural, ¿no? Los protocolos también recomiendan que la obtención de los acuerdos del consentimiento se realice por escrito. ¿Por qué? Porque van a dar claridad a los usos permitidos y al alcance del consentimiento obtenido. Es decir, nos van a definir bien qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Y, esta claridad de los alcances pues va a evitar desacuerdos o conflictos para su interpretación y ejecución. El principio 4, interpretación. Este principio se refiere a que los pueblos originarios son los que deben determinar cómo se interpretan y cómo se representa su patrimonio cultural. Y para esto el protocolo nos ofrece estas preguntas que tenemos que ir solventando en el desarrollo del proyecto. Nos tenemos que contestar esto, tenemos que contestar qué historia o mensaje cuenta este proyecto sobre la cultura de las comunidades y pueblos indígenas. ¿Qué perspectivas deben tomarse en cuenta? ¿Existen perspectivas locales, regionales, nacionales e internacionales que hay que tener en cuenta? ¿Cómo afectará el proyecto a la comunidad indígena en la que se basa? El proyecto empodera a los pueblos originarios. El proyecto refleja el trabajo del valor cultural del tema. El proyecto expone material sagrado, personal o sensible. El proyecto refuerza estereotipos negativos. Al ir atendiendo cada una de estas preguntas, lo que el protocolo nos dice, por ejemplo, que si yo contesto en refuerza estereotipos negativos, digo sí, pues el proyecto se tiene que revalorar. ¿Por qué? Porque un proyecto que utilice el patrimonio cultural de los pueblos originarios y que refuerce estereotipos negativos, pues no tiene cabida. No va a ser autorizado y no va a ser llevado a cabo con financiamiento estatal. Entonces, por eso es importante ir contestando alguna de estas preguntas. El principio número 5, integridad cultural y autenticidad. ¿Qué se refiere? En que tenemos que respetar al género, lenguaje, los sistemas normativos y que los materiales, por ejemplo, promocionales sean los que decidan los integrantes de las comunidades. No, bueno, por ejemplo, aquí está un mezcal en el cual se utilizan palabras de pueblos indígenas para denominar una bebida, ¿no? Por ejemplo, si mi proyecto implica la utilización de las palabras o de signos de algún pueblo o comunidad, el pueblo la tiene que autorizar, no yo libremente. Principio 6, secreto y confidencialidad. Esto es el reconocimiento de que hay cierto tipo de patrimonio cultural de los pueblos que no está disponible ni accesible a personas ajenas a ello, por lo que no se puede reproducir ni hacer uso de él. Entonces, esto es precisamente un límite que tienen los proyectos culturales y que tienen que respetar en cada pueblo o comunidad indígena. Por ejemplo, aquí les pongo una nota en México de cuando iban a filmar una película, invadieron una reserva, un territorio de los indígenas seris, que para ellos es confidencial, es un lugar sagrado, y por ejemplo, para desarrollar esta película nunca pidieron permiso y se metieron a la fuerza. Que ahí hubo un chisme porque que los golpearon y cosas ahí. Pero bueno, es un ejemplo nada más para que vean que se tiene que estar atento a lo que diga la comunidad respecto a lo que se puede y no se puede hacer con el conocimiento o con las expresiones culturales. El principio 7 de atribución, ¿a qué se refiere? Es el reconocimiento de, de dónde se obtiene el conocimiento tradicional o el patrimonio, de a qué comunidad pertenece. Hay que dar crédito a las personas que hayan participado en el proyecto.
y la participación, nos dice los protocolos, debe ser remunerada, ¿no? También nos piden que se tiene que consultar a los pueblos sobre la forma correcta de hacer el reconocimiento, la redacción y ortografía utilizada. Entonces ya vemos, ni para el desarrollo del proyecto, ni para la publicidad, ni para las campañas de difusión se pueden hacer de manera arbitraria. Siempre tienen que estar autorizadas y consensadas con los pueblos originarios. La atribución en los proyectos culturales se puede hacer en una placa de reconocimiento, en los catálogos o folletos, en los avisos o comunicados, en donde se tiene que manifestar expresamente que la obra o proyecto utiliza conocimiento de expresión cultural de los pueblos originarios. 8. Este es participación en beneficios. Los pueblos originarios deben se les tiene que devolver, se les tiene que ser partícipes de los beneficios económicos de los proyectos culturales, ¿no? Por ejemplo, dice que se puede establecer un determinado porcentaje de la propiedad de los derechos de autor o el pago de regalías por la venta de una obra. La continuidad de las culturas quiere decir que los responsables de los proyectos artísticos tienen que reconocer y saber que el patrimonio cultural es algo vivo, es algo continuo, que no termina con el simple proyecto cultural. ¿Y esto a qué se refiere? Que por eso están atentos y una de las bienvenidas que decía ahí era que siempre reconocen o siempre hay que manifestar cuando hay personas que ya fallecieron y que aparecen en determinadas obras. ¿Por qué? Porque para los pueblos originarios de Australia es importante y es respetuoso referirse a las personas que ya fallecieron de una manera adecuada. El proyecto cultural en sí entonces tiene que favorecer que la cultura del pueblo originario se siga desarrollando, que no termine, que tenga insumos y que se pueda seguir evolucionando. El principio número 10, reconocimiento y protección. Este es ya como una forma de cerrar todos estos requerimientos que se fueron pidiendo a lo largo de los protocolos. Tienen que tener el objetivo de reconocer el patrimonio cultural y de protegerlos utilizando las figuras del derecho de autor o de la propiedad industrial, ¿no? Entonces, si mi proyecto es de musical, como les voy a poner el ejemplo, tengo que proteger la participación del pueblo originario a través del reconocimiento, a través de las regalías y impidiendo que alguien más use esta obra, ¿no? Eso se refiere con reconocimiento y protección. Ejemplos de utilización de protocolo, ya vamos terminando. Esta obra, no sé si se alcanza a ver, son unas plumas, una piedra, unas plumas, y esta es una obra que se llama Sin Nombre, de Jonathan Jones, del 2018. Esta obra es una exposición realizada con elementos del patrimonio cultural de la comunidad Wirat Yuri. Este proyecto cultural, porque todo el desarrollo, toda la implementación del proyecto se hizo utilizando el principio de Yin Yamarra. Si alguien me ayuda a pronunciarlo mejor, se los agradezco. Pero este concepto es respeto en lengua Wirat Yuri. Entonces, en base a este principio, el creador del proyecto de esta exposición hizo una convocatoria y invitó a toda la población a disminuir la velocidad, ellos le llaman, o sea, a transitar, a hacer sus prácticas normales con calma, a tomar nota a tomar, por ejemplo, si van caminando a recoger una pluma y darse cuenta de dónde la obtienen y ponerse a pensar cómo llegaron ahí. Para este proyecto, por ejemplo, se reciben plumas de todo el país y ya el artista las conjugó y hizo esta exposición. Aquí se ve un poquito mejor. Ellos.
Otro proyecto, Mission Songs de Jesse Lloyd. Este es un proyecto musical, eh, son las canciones de la misión. Fue desarrollado por Jesse Lloyd como una iniciativa para revivir canciones de las que se cantaban en las misiones de los años de 1900 a 1999. Jessie Lloyd es una artista aborigen isleña del Estrecho de Torres, originaria de Queensland. Es cantante, guitarrista, bajista y toca el ukulele. Proviene de una familia de músicos. Su abuelo fue director de una banda. Su padre, Joe Yeah, es considerado un pionero de la música contemporánea de las primeras naciones. Su papá fue el que hizo el himno aborigen de Australia. Entonces, en este proyecto lo que buscó el artista fue rescatar las canciones de los pueblos originarios, en especial de aquellos que vivían en las misiones, reservas y asentamientos. Aquí nada más hacemos la nota, pues, de que la población, al ser colonizada por Gran Bretaña, pues fue restringida a vivir en ciertos lugares o, o bajo ciertas condiciones, ¿no? Y estas condiciones las más graves se dieron, por ejemplo, en las misiones y reservas, donde estaban obligados a vivir bajo reglas muy estrictas de dieta, vestimenta, comportamiento. Se les impedía también, por ejemplo, usar su lengua originaria, perdón. Este, y a partir también de esta segregación cultural, fue también que sucedió lo de la niñez robada, que fue la asimilación que trataron de hacer de, ahora sí que raptar de los niños aborígenes y tratarlos de ubicarlos con familias blancas. Entonces, la artista busca a través de este proyecto rescatar las canciones, pero todos sabemos que las canciones no solamente estamos hablando de música, sino que las canciones pues narran vivencias, narran sentimientos, narran hechos. Entonces aquí, a través de estas canciones, la artista buscó rescatar cómo fueron esos años de vida para los pueblos originarios dentro de las misiones. Eh, Ahí vamos, por ejemplo, el respeto. ¿Cómo se aplican los protocolos? En el principio número uno, en respeto. Jesse viajó a las comunidades indígenas de toda Australia y consultó a familias, hombres y mujeres indígenas mayores. Consultó, se acercó a las comunidades de una manera, bueno, ahorita lo vamos a ver, fue una consulta cara a cara, se acercó y generó un espacio seguro y respetuoso para preguntar, para saber quiénes querían participar en este proyecto. El principio de libre determinación, perdón que me vea un poquito más rápido porque quiero ya ir terminando. ¿Cómo se implementó este principio? Jesse Lloyd, en colaboración con muchas otras personas indígenas de las comunidades de toda Australia, con cantantes, con músicos y con otros intérpretes. Esta libre determinación se ejerció porque fueron los propios integrantes de las comunidades quienes decidieron cómo llevar a cabo la interpretación de estas canciones, cómo rescatar. Aquí tienen el ejemplo de algunas de las personas que participaron en el proyecto como asesores. Principio 3, comunicación, consulta y consentimiento. ¿Cómo se hizo esta comunicación, consulta y consentimiento? Como vimos, que se exigen los protocolos con apoyo de personas expertas, integrantes de las propias comunidades. Aquí en la imagen que tienen ustedes, tienen Archie Roach, este es un reconocido académico, músico, integrante de los pueblos de las primeras naciones que apoyó en todo este proyecto cultural. También estuvo la profesora Marcia Langton, que apoyó y desarrolló este proyecto junto con Jesse Lloyd. Principio 3, comunicación, consulta y consentimiento. Ellos. La comunicación y la consulta, como ya les anticipaba, se dio por la propia artista cara a cara
en las propias comunidades indígenas, ¿no? El artista se acercó, compartió también parte de sus canciones, de las historias de su familia, y para pedirle la autorización de que se incluyeran estas canciones de las comunidades en ese proyecto cultural. Muchas de estas canciones, por ejemplo, no habían sido grabadas ni escritas y solo se habían transmitido de forma oral a lo largo de generaciones. El principio 4, interpretación. En la interpretación, pues, recordemos que se refiere a cómo tiene que ser manifestada el patrimonio cultural. Entonces, el álbum, que el resultado fue un disco, se grabó un disco y se llevaron a cabo una gira de conciertos en toda Australia y también en el resto del mundo. Entonces, el álbum está acompañado de un folleto informativo que incluye la sinopsis que enmarca el significado y la importancia cultural de cada canción. Entonces, se cuenta la historia de cada canción, los orígenes y se dice quiénes fueron los hombres y mujeres que contribuyeron a la creación de las canciones. También el álbum tiene un cancionero coral que sirve de guía a los coros y grupos vocales. El proyecto tiene una página de internet que proporciona información detallada sobre la historia del proyecto y el proceso de investigación. También se reconoce a los asesores y músicos indígenas que contribuyeron. Aquí en imagen tienen algunas de las artistas que participaron en la grabación del disco. 5. Integridad cultural y autenticidad. ¿Cómo se cumplió este requisito? La letra de las canciones están en inglés o en un inglés que ellos mismos llaman deficiente, que refleja la verdad de la historia de las canciones. Porque como ya les había puntualizado, originalmente se cantaban en este mal inglés porque los pueblos indígenas tenían prohibido hacer uso de sus lenguas tradicionales en las misiones y en los asentamientos. Entonces, hay una integridad cultural porque las canciones se cantan como se cantaban en ese entonces y como lo recuerdan los sobrevivientes que todavía viven. Aquí esa imagen es del artista, de cómo se fue acercando a cada una de las misiones y cómo interactuó con cada uno de los integrantes de los pueblos originarios. Principio 6, confidencialidad, secreto y confidencialidad. Aquí cómo se aplicó. Eh, Pues simplemente se empoderó a los pueblos indígenas para que ellos decidieran y eligieran qué historias se compartían con el público y cuáles no. O sea, se les explicó que estas canciones iban a ser publicadas, que iban a ser distribuidas y escuchadas por más personas, por lo que si las canciones narraban algo que para ellos era secreto confidencial, pues no se debían de incluir en el proyecto. Atribución. Es el reconocimiento que se hizo de este proyecto donde los hombres, mujeres, artistas e intérpretes fueron reconocidos como participantes en la grabación y en la interpretación de la música, ¿no? En la página web, a ver si ahorita alcanzamos a mostrárselas, ahí se detalla las biografías y los perfiles de cada uno de los participantes. Distribución de beneficios. Como el resultado final fue una grabación de un disco y una serie de conciertos, entonces los artistas recibieron una remuneración por su participación y reciben regalías de la venta de estos discos, ¿no? Además de que se estableció de que las regalías serían reinvertidas en proyectos de investigación para rescatar otras canciones de ese periodo de las misiones en Australia. Bueno, aquí es uno de los discos antiguos que formaron parte de la investigación para este disco. Y principio 9, continuidad de las culturas. Este proyecto preserva y nutre las historias de los pueblos indígenas para que generaciones futuras puedan comprender las historias y las luchas de sus antepasados. Al artista recopilar, acercarse a las comunidades y que las propias comunidades decidieran qué canciones querían difundir con el resto del pueblo australiano, pues se garantiza la continuidad de las culturas porque los
las generaciones futuras pues pueden comprender la historia y las luchas de sus antepasados. Pueden aprender de su patrimonio cultural y además de que permite que, como ese proyecto también consiste en presentaciones en vivo de las canciones, pues permite el intercambio de historias por los asistentes y los participantes en los eventos. Quizá es una imagen de un concierto atrás y ven, no es nomás la luz del evento, sino están significando la bandera aborigen de Australia. 10. Reconocimiento y protección. ¿Cómo se utilizó este principio? Pues los derechos de autor del álbum The Songs Back Home y del cancionero coral pertenecen a Jesse y a los intérpretes que participaron en él. Y las historias que se compartieron a través de las canciones pertenecen y son atribuidas a los pueblos y comunidades indígenas, así como a los participantes que hicieron suyas estas canciones. Consideraciones finales, y porque quiero compartir con ustedes algo de los proyectos. En nuestro país, ya les enuncié un poquito lo que hay a nivel normativo, pero ustedes, al igual que yo, son testigos pues, de que sigue habiendo un plagio del patrimonio de nuestros pueblos originarios, ¿no? Aquí puse unos ejemplos con los tejidos ay Dios, se me fue el nombre, de Tenango. Nuestra Constitución establece que debemos adoptar medidas para reconocer patrimonio cultural. Ok. Pero ¿qué medidas podemos tomar si ya las leyes están establecidas, si ya la Constitución está reconociendo estos derechos? Entonces la invitación y la reflexión que quiero llevar a ustedes es que además de este sistema normativo podemos empezar a generar un protocolo mexicano en el cual planteemos considerando la experiencia de Australia y otros principios internacionales y derechos de los pueblos indígenas, planteemos un mínimo de principios y de usos respetuosos y adecuados para el patrimonio de los pueblos originarios. Sería muy ilógico pensar que fuera un solo protocolo, serían muchos, serían varios, no lo sé. Sería nosotros, bueno, desde mi parte, a, ahora sí que a disposición de los pueblos originarios, pues para que ellos mismos sean los que determinen qué establecen el protocolo para que todos aquellos que queramos acercarnos a hacer uso, ya sea comercial, vamos a hacer de una manera ética y respetuosa del patrimonio cultural de estos pueblos, ¿no? ¿Qué podemos definir en los protocolos mexicanos? El patrimonio cultural que se desea proteger. ¿Qué principios o directrices de usos vamos a poner? Los términos que vamos a utilizar, propiedad o custodia, las formas de utilización del patrimonio cultural, el tipo y la forma de retribución, la manera de realizar las consultas y obtener el consentimiento de los pueblos, la forma de solucionar conflictos y de reparar el daño en su caso, el grado de intervención o asistencia de las autoridades o dependencias del Estado, ¿no? Y aquí ya les puse una imagen de Australia que un poquito de manera apresurada les platiqué y pues con esto tengo por terminado, pero antes déjenme para despertarlos también, compartirles pues algo de lo que les dije, nada es que no pude hacer tanto los cambios, entonces me dicen, miren, lo que ven ustedes en pantalla es, por ejemplo, el, la identificación que tienen en Australia de las lenguas de los pueblos originarios. Si ven ustedes, es muy, bueno, a mí me impresiona mucho la diversidad que hay en Australia de los pueblos, de las lenguas, miren. Y aquí, por ejemplo, si nosotros vamos buscando, pues nos dicen cómo se pronuncia y hay experiencias y hay narraciones de cada lengua de los pueblos originarios. Bueno, ahí se fue muy rápido. Pero yo les quería compartir la página de la que les hablé del proyecto de canciones de las misiones. Es esta.
que las comparto brevemente. Aquí están, esta es la portada del disco, los discos, el folleto, las imágenes de los conciertos. Aquí es importante, dice cómo se hizo la investigación, cómo se llevó a cabo el proyecto. Bueno, bueno, aquí vienen todos son estos los consultores que participaron en el proyecto. Y ya nada más para terminar, les comparto una de las canciones del proyecto de canciones de las misiones. And call it their home. Women of one color together would live and would feel no ill for their own native land. It's another word to be. We made together with me, simple and kind folks. I never knew that I would be one day a foreigner slave. So I make this last plea, please give me my own native land. Maestro, ¿podría ponernos los enlaces en el chat para que los puedan consultar? Porque ya tenemos a Elvira preguntando si se pueden conseguir esas canciones. Hola, sí, en la página del proyecto ahorita les pongo el link en el chat. Ahí se pueden escuchar, se pueden descargar de manera legal o en YouTube también las pueden encontrar. Ahorita les pongo en el chat la página oficial del proyecto y ahí pueden ya ustedes acceder a la música como tal. Y ahora sí que muchas gracias y quedo a las órdenes de sus comentarios o de sus reclamos también si hay. Muchas gracias. No, como reclamo, si tenemos muchas cosas que preguntar, pero sí esperaría que si alguien de nuestro Zoom quiere hacer alguna pregunta, que levante su mano, que abra el micrófono con gusto. ¿Algún comentario? ¿Algún tema en profundidad que se haya quedado en el tintero? Mientras se van animando nuestros asistentes, quiero decirles que para bioética y ambiente y sobre todo para este seminario de bioético y biocultura, es muy importante considerar estos elementos en donde no pareciera que estamos desarticulados de las cosas de la naturaleza, como por un lado, y la forma en que nos relacionamos con ella a través de nuestros ancestros, de nuestras cosmovisiones, de todos estos elementos culturales, por otro. Entonces, creo que el mes pasado nos quedaba esta sensación de sí suena bonito, pero ¿por dónde? Bueno, aquí el maestro Eric tiene ya la experiencia de una buena práctica, que segura estoy que si alguno de nuestros presentes son gestores o trabajan con estos elementos, podrán acercarse a un diálogo más próximo en donde puedan encontrar camino para estas inquietudes que tenemos quienes estamos en estas ideas de la bioética y de la biocultura. Y también creo que es importante considerar que esto es camino de esperanza, ¿no? Entonces, antes de leer lo que dice en el chat y darles el micrófono a quienes nos acompañan, quiero decirles que justo esto que estamos tratando de acomodar en el conocimiento tradicional, lo vamos a desacomodar el próximo mes, porque la plática será la modernidad, un atentado contra la biocultura, y creo que un poco de esto ya lo mostró el maestro Eric cuando dice, esto hace las marcas, esto hace el comercio, esto hace la propiedad intelectual en términos internacionales, y esto no está fuera de un contexto humano, somos personas
usando los conocimientos de otras personas. Tiene de Elba Stephens un agradecimiento, dice que es complejo, hay una luz, el chiste es siempre el respeto. Y creo que en eso estamos de acuerdo, ¿verdad, maestro? ¿Por qué el respeto? Así es, Desde la porque parte jurídica. no, ahí nos dice Ana Laura qué tan lejos estamos de la experiencia australiana. Pues sí estamos algo retirados, pero más que nada porque aquí estamos muy acostumbrados a esperar que el Estado nos resuelva las cosas y que también si no está en ley no vale la pena seguirla, ¿no? O sea, algo que también alguna vez me comentaron que los protocolos, pues que eso no servía de nada porque no eran obligatorios, pero yo lo que reflexiono y pienso, y de eso estoy seguro, es cómo no va a servir de algo, cómo no va a servir tener un documento, tener una guía para aquellas personas que no somos integrantes de los pueblos originarios, para saber qué hacer y qué no hacer respecto a su patrimonio cultural. ¿Y quiénes lo van a decidir? ¿Quiénes lo tienen que elaborar? Pues las propias comunidades, ¿no? A mí, lo que les decía, a mí si me dicen, oye, ¿cómo le hago para, para utilizar una prenda, para utilizar una canción del pueblo purépecha? Pues no, no tengo ni idea. La ley, si me quiero ir a la ley, no nos da respuesta, ¿no? Y si me quiero ir a consultar, pues también me enfrento a un cierto recelo de la propia comunidad. ¿Por qué? Porque los acercamientos siempre han sido asimétricos, siempre han sido de posiciones de poder. Y creo que el desarrollo de estos protocolos, el desarrollo de los diálogos, de la comunicación, pues permite precisamente un diálogo y de este diálogo pues podemos concertar y podemos llegar a acuerdos muy interesantes para usar respetuosamente el patrimonio cultural. Y por eso te preguntaba por qué el respeto desde esta parte jurídica, y creo que mucho de lo que nos has contado tiene que ver con esto. Creo que en el caso de la bioética y la biocultura tendríamos que pensar qué nos mueve, ¿no? ¿Qué nos mueve a acercarnos al grupo? ¿Qué nos mueve a la aproximación de estas expresiones culturales, de esta diferencia de entender el concepto de propiedad? Y luego, ¿qué pensamos sobre esas creaciones? Porque cuando las queremos ver solo como un valor utilitario de estas asimetrías, pues estamos a muy a larga distancia entre lo que corresponde a lo que ya nos señalaste como legitimación, principios y esta idea de el reconocimiento y la protección, ¿no? Entonces, las reflexiones del día de hoy han sido para que podamos en este momento, bueno, para muchas cosas, pero entre otras, o en algunas de ellas, pensar que nos movemos en un marco de reconocimiento y protección, y esa es la parte en donde nos toca ir tomando decisiones. En México existe la Ley General de Protección a Zona de Monumentos Arqueológicos Histórico-Artísticos que en cierta manera ayudan. Sí, y la ley de la protección de la propiedad intelectual de los pueblos afroamericanos también es esa parte, que es lo que nos presentaba al principio el maestro, ¿no? Que sí hay una mención. Ahora el asiento es cómo lo llevamos a la práctica, que creo que es un poco este diálogo en el seminario. No sé si alguien quisiera abrir su micrófono para dialogar con el maestro Eric antes de ir al cierre, porque ya estamos en la recta final de este conversatorio en este día de seminario. Alguien que diga yo, dice el maestro que hasta para regañarlo, ¿verdad? También, Este, bueno, no sé, la verdad no tengo un conocimiento profundo de esto, pero de pronto pareciera que también hay problemas con las definiciones, ¿no? Porque recientemente pareciera que la cultura está relacionada solamente con las cuestiones que tienen que ver con turismo. Y pues bueno, deja fuera muchísimas cosas que antes se tenían como con mayor protección, ¿no? En cuestión, por ejemplo, de monumentos arqueológicos, históricos, etcétera, y que se han estado pasando mucho, no, se están pasando, como diríamos, por el arco del triunfo, ¿no? En cuestiones bioculturales, en cuestiones biológicas, ¿no? Que tienen cosas que tienen que ver, por ejemplo, con los diferentes, todas las razas de maíz que hay en México, etcétera. Y bueno, muchísimas cosas a nivel biológico
México que se han dado, por ejemplo, cuando se dio la cuestión de los anticonceptivos, ¿no? Que es a partir de una planta que se daba en Oaxaca, ¿no? Entonces, ahí creo que tal vez también una cuestión de definiciones de hasta dónde está llegando y qué tantas cosas están incorporadas, ¿no? En esto de ser patrimonio cultural, biocultural, intercultural, con todas estas palabras y definiciones que cada vez se van aumentando y que pues de pronto parece que nos perdemos, ¿verdad? En las palabras y en las definiciones. Sí, sí estamos de acuerdo, maestro. El asunto de los conceptos. Sí, pues precisamente es algo en lo cual nos enredamos mucho. Pero desafortunadamente, para operar el sistema jurídico y las instituciones estatales, pues sí tienen que estar, tenemos que lograr consensos, ¿no? Ponernos de acuerdo en qué vamos a utilizar y qué es lo más pertinente de utilizar. Por eso, aquí los principios de los protocolos nos guían para eso. O sea, ¿a quién le tenemos que preguntar qué concepto utilizar? Pues es a la propia comunidad o pueblo originario, ¿no? Ahí en una pregunta, doctora, nos dicen de la opinión sobre el reconocimiento sobre sujetos de derecho de los pueblos indígenas. Sí, es algo muy positivo. Bueno, es algo que ya existía en la ley, en una ley secundaria, pero como, como casi siempre parece ser en nuestra historia, es si no podrían haber implementado este reconocimiento de los pueblos originarios como sujetos de derecho, pero bueno, no se hizo antes, ya está. Lo que yo, mi opinión sería es que hace falta ver cómo se implementa, ¿no? Afortunadamente no para temas de patrimonio cultural, pero por ejemplo sí para cuestiones de derecho electoral o de organización política, sí se está llevando a cabo, sí se utiliza y es beneficioso, por ejemplo, para determinar las formas de autogobierno de los pueblos originarios. Sí, sí es un avance y sí, pero vamos a esperar a ver cómo funciona en materia de patrimonio cultural. Sería Por mi eso la pregunta opinión. era, ¿los pueblos se interesan por ejercerlo? Porque algunos ni Sí, siquiera están todavía en el proceso de entenderlo, ¿no? sí, pero como decía, en el aspecto electoral o de autogobierno, sí, sí ya está quedando muy claro que es útil y beneficioso para ello, pero vamos a ver qué pasa en esto del patrimonio cultural. Pues como todos vemos, pensar en estos protocolos, en estas buenas prácticas, nos da para hacer todo un curso de ver cómo llevamos un poco de esto a nuestros espacios, desde donde laboramos, desde nuestras comunidades, de nuestros intereses. Como decía Ana Laura, algo que ha tenido un sesgo es que se jala hacia las cosas que tienen que ver con el turismo, pero esas fueron las condiciones que también visibilizaron un montón de necesidades paralelas, por ejemplo, con respecto a un tema que al maestro Eric y a mí nos tiene en común, que es el valor del trabajo artesanal, de lo que hace el artesano en esta relación con su naturaleza, con su entorno, con los materiales, y que ya iremos platicando más adelante porque también está considerado en este seminario. ¿Algún comentario final, maestro Eric, antes de que la doctora Alcázar cierre nuestra sesión del día de hoy? No, pues simplemente agradecerles a todos su participación, agradecerles que me hayan escuchado y pues de nuevo ponerme a sus órdenes para cualquier cosa en que pueda yo aportar. Estoy al pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Doctora. Muchas gracias al maestro Eric. Estuvo genial la presentación. Quedan como muchas inquietudes. Yo a manera como de inquietud o pregunta pensaría en lo que ocurrió con los famosos bordados en Oaxaca, ¿no? Y cómo europeos, europeas retomaban estos bordados para el marketing y demás, asumiéndolos como si fuesen, este originales de ellos, ¿no? Entonces, respecto a lo que comentaba con Australia, pues bueno, quizá no hubiésemos entrado a ese debate si tuviéramos todo este tipo de protocolos acá en México, ¿no? Pero por lo que nos comenta, pues queda ahí toda una laguna y entonces tienen que empezar como pues a defender, ¿no? Sus conocimientos, sus bordados, sus artesanías, etcétera.
Pero bueno, muchísimas gracias. Creo que quedan más dudas, más inquietudes y como decía la doctora Nélida, nos da para un curso completo. Y bueno, ya para ir cerrando, les voy a dictar el token de asistencia para que generen su constancia de participación. Recuerden que además de eso tiene que contestar la actividad. Van a ingresar al sitio https dos puntos, doble diagonal bioéticayambiente.org. Supongo que los que estamos aquí pues ya tenemos un registro, entramos con nuestro correo electrónico y seleccionamos la milpa donde dice seminarios y ahí aparece este seminario bioética y biocultura. Le doy al botón entrar y cuando entre allí selecciono la fecha correspondiente que es el 7 de marzo. Entonces ahí le doy pues al título y aparece el botón azul registrar asistencia. Abajo de ese botoncito también aparece actividad y allí hay una pregunta que nos dejó el maestro Eric con base en lo que revisamos el día de hoy a través de su charla y la pregunta es, menciona 3 principios de los protocolos implementados en Australia. Entonces, una vez que ustedes contesten la pregunta y generen, bueno, coloquen el token que ahorita les voy a dictar, pues ya con eso se va a poder generar su constancia y les tiene que llegar de forma automática a sus correos electrónicos. Si no llega directamente, chequen en su spam y todo esto, y si no, pues pueden comunicarse a soporte de bioética y ambiente y ahí podremos como apoyarles. Entonces, les dicto el token, es con letras mayúsculas, G de gato, T de tito, T de tamal, D de dedo, Z de zapato. Entonces, nuevamente repito. Ah, sí, muchas gracias, Lucy. Es GTTDZ, así como aparece en el chat de aquí de Zoom. Y también para las personas que nos están escuchando y que van a ver la grabación nuevamente. Entonces, pues mil gracias. Esperemos que la grabación esté montada el día de mañana por la tarde-noche y la puedan volver a ver, revisar y tomar notas, porque creo que hay muchos elementos interesantes e importantes. Y si nos pueden mandar por medio del WhatsApp de este grupo, maestro Eric, las ligas de lo que nos comentaba hace un momento, pues bueno, va a ser importante, ¿no? Bueno, pues ahora sí nos despedimos y les agradecemos muchísimo su participación. Muchas gracias, maestro Eric. Muchas gracias, doctora Nélida. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Gracias por esta participación. Nos vemos en un mes a hablar de la modernidad, un atentado contra la biocultura con la doctora Helen Juárez. Así que aquí nos vemos. Muchas Gracias, gracias. buenas noches.